tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista en Punto Convergente TV y en esta semana muy particular porque es la semana de la radio, ¿sí? Tenemos una mirada joven porque queremos ver cómo los jóvenes se vinculan con la radio, la escuchan, no la escuchan, qué experiencia tienen y para eso contamos con la presencia de una estudiante en la licenciatura en Comunicación Periodística, Renata Arese, que colaboró y formó parte, fue becaria en la radio de la universidad. Renata, ¿cómo estás? Hola Fede, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. A Renata la conozco porque he trabajado con ella, sí, trabaja muy bien y queríamos tener esta mirada de cómo los jóvenes se vinculan con la radio y por eso le vamos a preguntar a Renata, para arrancar esta entrevista, ¿qué representa o qué significa para vos la radio? Qué pregunta. O sea, si tendría que responder qué significa hoy, me debería remontar a lo que significó antes de empezar la carrera, que capaz mi relación con la radio era nula, para ser sincera. Y después cuando empecé la carrera, con las materias de radio que tuve con vos y también trabajar en la radio, me hizo dar cuenta de lo que es el mundo de la radio y lo que es la magia de la radio, que cuando, no sé, escuchaba a los profesores hablar de eso, decía, bueno, no sé, como que ellos porque trabajan de esto, y hasta que fui parte de la radio y vi y entrevisté en un momento también a oyentes fidelizados de la radio, me di cuenta de lo que significa y lo que tiene la magia de la radio, que es crear todo el tiempo y construir. Y también, por ejemplo, hoy podemos ver los jóvenes que buscan esos espacios que la radio tuvo en su momento para, por ejemplo, mis padres en su juventud. Bien, hablaste de tus papás y hablaste de los jóvenes, ¿no? Cuando vos le contás a tu papá cómo consumís y lo que producís en la radio, ¿él lo entiende, lo comprende y dice, para, eso no es radio? Es que no, creo que no lo entiende todavía. Por ejemplo, ya pronuncia mal la palabra podcast, me dice los podcasts o como con T lo pronuncia, entonces es un poco complicado. Me habla de los podcasts, no entiende mucho el concepto de streaming, o sea, las nuevas plataformas que están ahora surgiendo de streaming, de radio, que es un híbrido entre video y radio per se, y no lo entiende todavía, pero yo nada, como que le explico desde mi punto de vista y le digo que la radio para mí, yo lo veo desde un punto de vista como que el streaming no es nada que ver y lo veo como la radio es para, no los grandes, pero lo veo un mundo para mi padre o para mi abuelo, y siento que estos nuevos espacios de streaming son la forma que los jóvenes empezamos a mutar la radio para adaptarla a las necesidades o los gustos que preferimos nosotros, que somos una generación completamente audiovisual en un punto también. Mi papá no lo entiende todavía, pero cuando yo le contaba lo que hacía en la radio, que tenía video y que también operábamos y teníamos un montón de cosas tradicionales, como que le gustaba en un punto y terminaba entendiendo cómo funcionaba y que ahora todas tienen video casi. ¿Cómo consumís la radio vos, Renata? Yo no, voy a ser sincera, no consumo radio. La radio tradicional. No consumo la radio tradicional. Consumo mucho lo que son plataformas de streaming y podcast y me gusta mucho identificarme con esos tipos de contenido o esos formatos que hay nuevos, porque en un punto también son los formatos que hay en mi generación que quiero defender. O sea, que quiero decir, esto es algo producido para jóvenes, donde los jóvenes consumen, que también ahora hay personas más grandes que lo producen y lo consumen, pero es algo para jóvenes que quiero consumir yo y me gusta mucho. Entonces siempre podcast, lo que es radio, también me he ido de intercambio y he escuchado radiofónicos en vivo porque, nada, el cariño que se le tenía desde la otra punta del mundo, con video, sin video, pero siempre manteniendo todos estos formatos que justamente digo que me gustan. Cuando yo cursaba era impensado que haya una cámara dentro de un estudio de radio, ¿sí? Más allá que Julio Lago en su momento lo propuso, hizo un experimento y se lo criticó mucho. Yo vi el proceso y la mutación y lo sigo viendo, ¿no? Ahora, te pregunto a vos que recién hablabas de la magia de la radio. ¿Para vos sigue habiendo magia en la radio por más que haya una camarita en el estudio? ¿O qué es esa magia que decías recién? Es que justamente cuando me acuerdo que tuvimos un debate en la radio, hace un año exactamente, donde se discutía alguien que defendía la radio tradicional con la radio por streaming. Y yo respeto mucho la idea de que son dos cosas distintas. O sea, no digamos que la radio por streaming es radio. No, es streaming y tiene el nombre de radio por streaming, no es radio como la conocemos tradicional. Entonces yo siento que la magia de la radio era el secreto de que no tenga cámara. Ahora que tenga cámara se pierde un poco eso, porque ya lo ves y está plasmado. En cambio la radio, cuando es solo escuchar, no sabés si en realidad, no sé, vino Mickey Mouse al estudio o vino un, no sé, escritor célebre que murió. No sabemos, pero todo está, no falseado, pero está inventado de una manera, una magia que no vemos. Entonces me parece que la radio tradicional tiene eso que todavía el streaming no puede imitar, y también creo que el streaming es un reflejo de la sociedad que vivimos hoy en día o de los jóvenes que vivimos hoy en día. O sea, postear todo el tiempo en Instagram, mostrar todo el tiempo tu vida. O sea, somos una sociedad que necesita mostrar y ver todo el tiempo, y creo que, o sea, las generaciones anteriores son un poco más de la magia, de la mística, de no sé, escuchás las canciones de rock nacional comparado a lo que hoy por hoy es el trap, que no critico, pero es completamente distinto a lo que te decía Cerati y lo que te puede decir Duki hoy en día. O sea, está perfecto, es respetable, pero representa y refleja lo que es una generación, creo.
Hablaste de las redes sociales, ¿son importantes para vos para consumir radio, para generar productos dentro de un contenido radial? Sí, es que hoy creo que ninguna, no solamente en la radio, sino que ninguna empresa o nada que vos quieras hacer, si no tenés un Instagram anclado, digo Instagram porque es una de las redes más conocidas y más poderosas hoy por hoy, si no tenés un Instagram, una forma de mostrarte, nadie te va a conocer. O sea, la radio, y incluso lo tuvimos, en la radio nos inculcaste vos mucho de, muéstrenlo en la radio, quiero que esté acá, o sea, quiero que esté en Facebook, quiero que esté en Instagram, quiero que esté en TikTok, porque la gente lo ve de esa manera. Si nosotros tendríamos radiofónicos en vivo y no utilizáramos las redes, no nos conoce nadie, nos conocerá, no sé, los profesores de la UCA porque nos ven, pero no nos conocería nadie más. Y si hacemos una entrevista, por ejemplo, hicieron ustedes una entrevista a Otamendi, si ustedes no lo publicaban ni lo vendían por las redes, nadie va a tener idea. Entonces me parece que hoy por hoy todos los contenidos o medios o formatos o productos o proyectos que quieras hacer tienen que tener un Instagram o venderse en las redes, que también siento que te da muchísimo más trabajo, muchísima más creatividad, porque no solamente decís, bueno, hago radio por streaming, no. Tengo un alumno o un estudiante o un compañero o alguien que quiere meterse en diseño gráfico, quiere ver cómo puede utilizarlo. Entonces hace, no sé, diseños para poner en redes relacionado al producto. Entonces es como que todo lo que es la comunicación crece mucho más y de una manera mucho más integral cuando empezás a usar las redes sociales, que te dan mucha más libertad de lo que es el formato en sí. Hablaste recién de, mencionaste el podcast, ¿no? ¿Para vos es radio un podcast? Qué pregunta difícil. No es un podcast. O sea, un podcast no es radio. Porque, o sea, no es lo mismo. O sea, un podcast son capítulos que tienen una introducción, a veces siempre tiene como la tanda publicitaria, que tiene un final, que tiene un desenlace, como que están encapsulados, son episodios encapsulados. En cambio, la radio es como que constantemente tiene vida, como que tenés que improvisar, no tenés tiempo para cortar, para editar, para agregar la canción que te gusta, el operador se confundió y tenés que el conductor tiene que remontar lo que hizo. En cambio, ahora que estamos haciendo un proyecto con una compañera que estamos editando el podcast, nada, yo tenía baches o hablaba mal o pisaba a veces la música, lo cortaba, lo pegaba y lo seguía, porque el podcast tiene eso, donde es como una puesta en escena en un punto. En cambio, la radio es una puesta en escena en vivo, que no podés corregirla. Es el teatro versus las series para mí en un punto. O sea, son dos cosas distintas. Contanos un poco de ese proyecto, ¿de qué se trata? Cuando este año, en febrero, me fui de intercambio a Bruselas, a Bélgica, a la Universidad IEX. Y antes de irme yo estuve trabajando un año en Radiofónicos en Vivo con vos, como dije 4 veces ya, creo. Y nada, me fui y tenía ganas de seguir en la radio porque en un punto también es un lugar donde me sentía muy segura y me gustaba. Ahora no tanto desde el lado de la operación, la producción, sino que desde el lado de la conducción, creo, y la co-conducción con una compañera. Y nos ofrecían poder empezar un programa, si queríamos, en la radio de la universidad allá. Y tuve la brillante idea, no, la descabellada idea de empezar un proyecto mío con esta compañera, Pilar Alonso Duarte, de la carrera de Comunicación Digital acá en la UCA. Y empezamos un podcast que nuestra idea fue comunicar un poco desde chicas jóvenes, por podcast para chicas jóvenes o jóvenes que están viviendo lo mismo que nosotros estamos viviendo, de intercambio, donde divagamos de lo que nos pasa, lo que está sucediendo, nuestros miedos, también cuestionarnos un poco esta cuestión de migrar o no migrar. Entonces como que preparamos ese proyecto que estamos ahora produciéndolo y terminando de editar y subir y trabajar mucho en redes, que nos parecía muy divertido también las redes, utilizarlo como un espacio de expresión, de subir recuerdos, de que se cree una comunidad, que obvio que está todo en la fase de crecimiento, para nosotras, que algo que nos hacía sentir segura, donde, o sea, las capacidades las tenemos y solo nos faltaba un micrófono que nos los daban, entonces... Cuando fuiste de intercambio y te relacionaste con esos jóvenes que estaban en otro país y producían y hacían radio, ¿veías que estaban los mismos intereses de consumo? ¿Está esto de la cámara? ¿Cómo lo viviste? O sea, siendo sincera, siento que la UCA está muy preparada en comunicación. O sea, es increíble la diferencia que tenemos con comunicación, incluso en las materias de video de la UCA, de audiovisual. Es impresionante, o sea, lo adelantados que estamos en un punto, y no lo digo desde un lugar soberbio, sino de un lugar de decir... Estaba con chicos que no sabían poner un micrófono, no sabían poner la cámara, no sabían conectar el micrófono a la cámara, que son todas herramientas que yo aprendí en la UCA y en Radiofónicos. Y los jóvenes no tenían idea de eso y tampoco tenían idea capaz de los contenidos que les interesaban. Era como todo muy... Era como una nube, no sabía muy bien yo qué les gustaba, qué no les gustaba. Lo conversaba y era como mucho todo más mainstream, TikTok, la tendencia, editaban con CapCut, videos para una materia. No es que agarraban el programa de Premiere, se sentaban. No, como que todo era muy... Bueno, sí, vi este TikTok y me gustó, como que no había un sentido, los tercios, no había nada. Está bien, pero en cuanto al consumo radial, por ejemplo... Es que no consumían radio, ese es el tema, no consumían radio, consumían podcast de capaz, bueno,
influencers que se convirtieron a hacer podcast, pero tampoco eran productoras de podcast per se, sino que eran chicas que hacían podcast, pero tampoco consumían podcast. Era terrible, o sea, yo no entendía cómo no consumían radio, no consumían podcast. Argentina también consume muchísimo radio comparado a otros países y no se consumía tanto radio, no se consumía podcast, eran muchas redes sociales todo el tiempo, entonces vos te das cuenta que sus patrones de consumo eran relacionados a las redes sociales y también cómo ellos producían contenido también era relacionado a esos formatos. No es como nosotros, que creo que agarramos una cámara, editamos, nos fijamos esto, el otro, porque también no queremos solamente hacer para redes sociales. Nosotros pensamos a grande escala, creo. Si vos tuvieras que contarle a una persona que, no sé, quizá más grande, ¿no? Aunque hay personas grandes que consumen mucho podcast, ¿no? ¿Qué es un podcast y en qué se diferencia de la radio? ¿O por qué le recomendarías escuchar un podcast? ¿Qué dirías? Es que creo que un podcast es como que tenés o sea, la radio es un manual y el podcast son como cada capitulito del manual. Entonces vos agarrás la radio y vos tenés que leerlo todo de una para poder entender. En cambio, el podcast, la mayoría de los podcasts, es como que agarrás un capítulo, lees el capítulo, listo, es un tema cerrado, encapsulado, perfecto, que lo entendés, no tiene baches, no se va del tema. En cambio, nada, el podcast vos elegís un tema y agarrás el capítulo del tema que te interesa, o capaz puedes agarrar un podcast que trata de un tema y tiene subtemas dentro, pero está todo encapsulado y está perfectamente delimitado el tema. En cambio, la radio, no, o sea, a ver, ya en la radio se termina generando toda una relación entre el oyente y el conductor, por ejemplo, el programa en sí. O sea, yo porque estoy escuchando hace años, por ejemplo, Fernando Bravo, ya sé que Fernando Bravo tiene distintas formas. En el anterior programa habló de una cosa y capaz lo retoma o tiene un chiste interno que estoy enterada. En cambio, el podcast, muchas veces, el podcast, que hay distintos tipos de podcasts que hacen radio y después lo convierten en podcast, pero hablo del podcast donde hacen un capítulo, un tema y es como mucho más serio, entre comillas. En ese caso yo siento que el podcast, nada, como que puedes agarrar un tema y terminarlo y no tenés que tener una relación tan estrecha con el conductor. Para cerrar y terminar la entrevista, sos una persona muy pensante, muy racional, y me interesa la mirada de los jóvenes con respecto a la radio. ¿Cómo ves la radio de acá a un tiempo? Es lo que dije justamente antes, creo que la radio, hoy por hoy, la radio como la tradicional, es un espacio para, yo lo creo, no sé si gente grande, pero otra generación. Y creo que eso ahora está mutando y está en el periodo de crecimiento, donde salieron todas las plataformas por streaming, que también, o sea, muchas están fallando y no están funcionando porque básicamente no están respetando, creo, el espacio de crecimiento que tiene que tener un proyecto o algo que empieza desde cero. Pero siento que va a seguir las radios por streaming y va a ser un espacio para los jóvenes, donde los jóvenes se sientan identificados, como también son los podcasts, y la radio tradicional, ya porque es mucho más difícil consumirla. O sea, no es una cuestión de si nos gusta o no. Es mucho más difícil para un joven que no tiene una radio, capaz no tiene un auto y capaz no tiene un celular que tenga radio, empezar a escuchar la radio. Y siempre tiene los podcasts, porque Spotify casi tenemos todos. También tenemos todos YouTube, donde podemos consumir los programas por streaming. Entonces siento que van a empezar a separarse cada vez más la radio tradicional de la radio por streaming, donde son dos cosas distintas que queremos mezclarlas todo el tiempo, pero tenemos que decir que para mí está perfecto que cada generación tenga su formato que consume radio o lo que sea. Renata, muchas gracias por tu testimonio en Punto Convergente TV. Éxitos en el final de la carrera, y cuando tengas el podcast terminado con tu compañera, no dudes en pasarnos la dirección para así lo difundimos por nuestras redes. Dale, ¿sí? Perfecto, gracias, Fede.